Amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por permitirnos una vez más este espacio para meditar en su preciosa palabra. Quiero compartir con ustedes el texto en 1 Corintios, capítulo 13, verso 13, para dar apertura a la enseñanza del día de hoy. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta en el capítulo 13, verso 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Estamos durante este periodo desarrollando enseñanzas que inician hoy alrededor del tema del amor. La Iglesia está fortaleciéndose en la fe, la esperanza y el amor. Y acabamos de estudiar un conjunto de textos bíblicos para fortalecer a la Iglesia en cuanto a la fe. Y ahora iniciamos un nuevo periodo buscando el fortalecimiento de cada uno de nosotros como Iglesia en el amor. Durante este periodo estaremos desarrollando 5 secciones. La primera de ellas, el amor de Dios y nuestro amor hacia Él. La segunda, el amor y su relación con los dones de la Iglesia. La tercera, un amor más allá de la Iglesia, más allá del grupo de los que han creído y que trasciende en el medio que le rodea. Un amor más allá de la Iglesia. Y una cuarta y quinta sección, allí estaremos viendo el amor y las virtudes cristianas. El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema amar a Dios y al prójimo, nuestra prioridad como creyentes. Amar a Dios y al prójimo, nuestra prioridad como creyentes. Y vamos a estar fundamentando la enseñanza del día de hoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del verso 28 al 34. La palabra de Dios en esta sección dice de la siguiente manera: Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, Maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El contexto inmediato anterior de la narración de Marcos que hemos leído nos muestra la presión que ejercían los líderes religiosos judíos a Jesús en busca de encontrar alguna ocasión para acusarle falsamente y matarle. Estos personajes cuestionan la autoridad de Jesús después de haber purificado el templo e intentan acusarle al preguntarle acerca de si consideraba legítimo dar tributos a Roma, y al preguntarle también acerca del tema de la resurrección, un tema que era polémico
entre fariseos y saduceos. A todos estos ataques, Jesús responde con sabiduría, causando admiración en las personas que lo escuchan. El texto que estudiaremos el día de hoy nos muestra la pregunta que hace un escriba a Jesús acerca de cuál consideraba sería el mandamiento de Dios de mayor importancia. Esta pregunta pudo haber causado cierta controversia entre los grupos religiosos en contexto, pero la respuesta magistral de Jesús cambió la perspectiva general de las leyes de Dios. El Evangelio de Mateo narra esta misma situación y allí Jesús en el capítulo 22, verso 40, afirma que toda la ley podría resumirse en dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Estos mandamientos, por supuesto, el Señor Jesucristo los tomó de la Torá. Hoy hace parte del Antiguo Testamento en nuestra Biblia, de los libros de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, y Levíticos, capítulo 19, verso 18. Allí se encuentran estos dos mandamientos. A través de la enseñanza, entonces, el día de hoy, buscaremos comprender la importancia en nuestra vida como creyentes de estos dos mandamientos. La primera sección, entonces, de la enseñanza del día de hoy la titularemos El amor a Dios y a nuestro prójimo, y la fundamentaremos en los versículos 28 al 31 del texto que leímos. Conocer la profundidad de lo que implica el amor a Dios y a nuestro prójimo requiere de un acercamiento adecuado a la persona de Jesús. Aquel escriba se acercó al Señor con la certeza de que en Él habitaba la verdad. El verso 28 dice que acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces lo primero que podemos observar aquí es que conocer acerca de lo prioritario, de lo primero para Dios, requiere de un acercamiento a Jesús, el Maestro. Conocer acerca de lo prioritario para Dios requiere de un acercamiento a Jesús, el Maestro. El escriba se acercó a Jesús con la certeza de que Jesús había respondido bien, dice el texto, a los líderes religiosos con los cuales Jesús estaba discutiendo. Jesús había hablado con sabiduría y con verdad. Eso nos enseña que primero debemos acercarnos a Jesús con la certeza en nuestro corazón de que su palabra es verdad. Debo acercarme a Jesús con la certeza en mi corazón de que su palabra es verdad. Nuestra actitud al acercarnos a la verdad de Jesús, que es su palabra, debe reflejar disposición total para escucharle y obedecerle por fe. Lo segundo es que debo acercarme a Jesús para plantear mis inquietudes con la certeza de que estas inquietudes serán resueltas. Aquel escriba se acercó a Jesús entendiendo de que en Jesús habitaba la verdad y que podría encontrar respuesta a sus inquietudes. En segunda instancia, observamos que amar a Dios es un mandato prioritario para el creyente. Amar a Dios es un mandato prioritario para el creyente. La pregunta de aquel escriba acerca de cuál consideraba sería el mandamiento de Dios de mayor importancia estaba ligada a considerar cuál debería ser el énfasis del creyente en cuanto a las leyes que le rigen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?, preguntó aquel escriba. Y el verso 29 dice que Jesús le respondió:
el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, lo primero que observamos allí es que amar a Dios es lo primero. Amar a Dios es lo primero, es lo prioritario. Esto es algo que debemos recordar constantemente, pues en muchas ocasiones desplazamos a Dios del lugar que le corresponde para dar más importancia a otros asuntos. Atendemos a las demandas y presiones de las personas y de las circunstancias que se nos presentan y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. Lo segundo es que amar a Dios implica reconocer que Él es único. Implica reconocer que Él es único. Jesús, cuando responde al escriba, usa las escrituras para dar su respuesta. Y cita en Deuteronomio, capítulo 6, 4, 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Amar a Dios, amados hermanos, implica reconocer que Él es único. Isaías 44, los versículos 6 al 8, podemos leer: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. A pesar de que han pasado muchos siglos, el hombre sigue dando culto a las mismas divinidades paganas del pasado. En la actualidad, uno de los dioses a los que la sociedad rinde su culto en todas partes es el sexo. El sexo al que los antiguos griegos llamaban Afrodita, que era la diosa de la sexualidad. Y lo mismo ocurre con otras muchas viejas divinidades paganas, como por ejemplo el dios del vino, que era Baco o Dionisio, y que hoy es el alcohol, ¿cierto? Y muchas personas entregan sus vidas al alcohol como si de Dios se tratara. También los griegos tenían una diosa a la cual denominaronTique, yTique era la diosa del azar, se le atribuía el tema del azar. Como hoy muchas personas están dedicadas al azar en cuanto a los juegos y otras situaciones alrededor de su vida, y rinden culto de alguna forma al azar. Se cree aún que en lo que tiene que ver con la aparición de los seres humanos en la tierra, se trató del azar. Eso se enseña en las escuelas. Se dice de un caldo primitivo en donde moléculas se unieron y por azar de allí surgieron los seres vivos.
Bueno, hoy en día podemos ver que aún de una u otra manera las personas tienen otros dioses, rinden culto a otros dioses. Lo tercero que podemos observar aquí es que el amor a Dios se da de manera integral, es lo que nos enseña el texto. Ya vimos que el amar a Dios es lo primero, pero que también amar a Dios implica reconocer que Él es único, pero que además el amor a Dios se debe dar de manera integral. Ningún aspecto de nuestra vida debería quedar por fuera al manifestar nuestro amor hacia Dios. Todo nuestro ser de manera integral debe amar incondicionalmente al Señor. Y lo primero que dice el Señor Jesús a aquel escriba es que a Dios debemos amarle con todo nuestro corazón. Y esa es una forma figurativa de hablar de nuestros sentimientos, nuestras emociones. A Dios debemos amarle con todos nuestros sentimientos, con todas nuestras emociones. Y vale la pena preguntarnos aquí, ¿cómo es que nuestros sentimientos y emociones, todo lo que alrededor de nuestra vida sentimental y nuestras emociones sucede, cómo esos sentimientos y esas emociones reflejan el amor a Dios? Pensemos por un momento en nuestro diario vivir, qué sentimientos y emociones llegan a diario a nuestra vida. Y pensemos si esos sentimientos y emociones reflejan el amor a Dios. Lo segundo que nos enseña el Señor Jesús es que a Dios hay que amarle con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, nuestro espíritu. Juan en el capítulo 4, verso 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amar a Dios implica un acercamiento espiritual porque Dios es espíritu y ese acercamiento solo es posible cuando el ser humano ya ha cedido a la gracia y al perdón de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo podría un hombre pecador llegar a amar a Dios que es santo y que aborrece el pecado? Es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado en su vida primeramente el perdón y el amor de Dios. El apóstol Juan en la primera carta que escribe en el capítulo 4, en el verso 10 y en el verso 19 dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo tercero que nos enseña la palabra de Dios es que a Dios hay que amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, con nuestro intelecto. Si observamos el texto en que Jesús fundamentó su respuesta en Deuteronomio 6:5, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda su fuerza. El Señor añadió al texto la mente y lo añadió entre aquellas facultades que le han sido dadas al hombre y que debe estar involucrada en su amor hacia Dios. Tal vez a muchas personas les parezca extraña esa inclusión porque de pronto identifican el amor
con las emociones, sino con el intelecto. Es posible que esa actitud se presente al interior de algunas iglesias el día de hoy, donde lo importante parece ser lo que se siente en los cultos y no lo que se aprende de la palabra de Dios. Lo que Jesús nos enseña aquí es que para amar a Dios es imprescindible usar también la mente, el intelecto. ¿Cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? ¿Y cómo podemos adorarle correctamente? No se puede amar ni adorar a un Dios al que no se conoce. Lo cuarto que nos enseña el texto es que a Dios hay que amarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra fortaleza física, con nuestro mejor esfuerzo. Vale la pena preguntarnos hasta dónde hacemos el mejor esfuerzo por transformar nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque eso desea Dios, y entonces hacerlo demostraría que amamos a Dios. ¿Cuánto nos esforzamos, amados hermanos, por hacer parte integral de nuestra escuela dominical? ¿Cuánto nos esforzamos por realizar nuestro culto en familia? ¿Cuánto nos esforzamos por hacer parte del estudio bíblico de la iglesia? Más allá, ¿cuánto nos esforzamos por permanecer en la presencia de Dios diariamente, estudiando su palabra a través de nuestro diario devocional? Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas es el mandamiento en la ley de mayor relevancia, dice el Señor. Pero en esa misma perspectiva, no hacerlo o hacerlo de manera incorrecta o parcial, creo que se constituye en la mayor ofensa para Dios. Un tercer aspecto que estaremos entonces observando el día de hoy es que amar a nuestro prójimo es nuestra segunda prioridad. Amar a nuestro prójimo es nuestra segunda prioridad. El versículo 31 del texto en estudio dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. La palabra prójimo procede del griego plesion, que significa cercano, cerca, próximo. Aunque el escriba solo había preguntado al Señor Jesús cuál era el principal mandamiento, el Señor Jesús va más allá y vuelve a citar las Escrituras en Levítico capítulo 19 y 18, donde dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Entonces lo primero que podemos ver aquí es que amar a nuestro prójimo es un mandamiento semejante al de amar a Dios. Jesús dijo que este segundo mandamiento era semejante al anterior. Con esto nos da a entender que ambos mandamientos están íntimamente ligados. Si amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo lleva impreso en sí la imagen de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, en los versos 20 y 21, dice al respecto: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Lo segundo es que amar a nuestro prójimo implica practicar el amor con ellos de la misma manera que lo hacemos con nosotros mismos. Eso puede llevarnos a formular dos preguntas. Y la primera de ellas sería entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Esa fue la pregunta que otro intérprete de la ley le hizo a Jesús con el fin de justificarse. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Según su interpretación, aquel intérprete de la ley decía que el prójimo solo incluía a aquellos que eran judíos como ellos. Pero Jesús entonces le contó la conocida parábola del buen samaritano con la intención de explicarle que el deber de amar a su prójimo incluía también a aquellos que no eran judíos. Y en otra ocasión también Jesús indica que debemos amar aún a aquellos que nos hacen daño, a nuestros enemigos. Vale la pena preguntarnos entonces si en nuestro rol social, en nuestras relaciones, todos los sectores sociales son nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? En nuestra vida podríamos observar, en nuestras relaciones con los demás, podríamos observar si todos los sectores sociales son nuestro prójimo. La otra pregunta que asalta es, entonces, ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo? Jesús nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo de la misma manera que nos amamos a nosotros mismos, y como resultado de haber experimentado primeramente el amor de Dios en nuestras vidas. Usted y yo procuramos amarnos a nosotros mismos buscando nuestro bienestar, buscando nuestro beneficio, y de esa misma forma entonces deberíamos amar a nuestro prójimo buscando su bienestar, buscando su beneficio. Juan en el capítulo 13, verso 34, allí el Señor Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y eso también nos ayuda a resolver la pregunta de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Sabemos que Cristo, por amor a nosotros, fue a la cruz, dio su vida por nosotros. Entonces vale la pena preguntarnos hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar por amor a nuestro prójimo, porque el Señor Jesús dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un cuarto aspecto que observaremos el día de hoy es que amar a Dios y al prójimo está por encima de todo mandamiento. Eso nos dice el versículo 31. En la sección B de este versículo dice que no hay otro mandamiento mayor que esto. Y en la misma narración, en Mateo 22, verso 40, dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces lo primero que observamos allí es que Jesús nos enseña que estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, ocupan el lugar más alto en importancia. Lo segundo es que estos dos mandamientos abarcan toda la ley de Dios. Lo tercero es que el amor integral a Dios y amar al prójimo son mandamientos de orden superior, están por encima de cualquier acto de sacrificio a Dios. El versículo 33 nos indica eso. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Oseas, el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más
que holocaustos. El amor integral a Dios y el amor al prójimo son mandamientos de orden superior y están por encima de cualquier acto de sacrificio a Dios. Una segunda sección de la enseñanza del día de hoy, para finalizar, la hemos titulado Conocer y llevar a la práctica el mandamiento de amar nos introduce al reino de los cielos. Conocer y llevar a la práctica el mandamiento de amar nos introduce al reino de los cielos. En el verso 34, en la sección A, dice: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Nuestro Señor resaltó la actitud de este escriba y reconoció que estaba cerca del reino de Dios. Sin embargo, notamos que el Señor no le dijo que estaba dentro del reino de Dios. Entonces, ¿qué le faltaba a aquel escriba para estar dentro? No solo cerca, porque cualquiera de nosotros podría estar cerca del reino de Dios, pero no dentro de él. En el contexto inmediato siguiente, los versículos 35 al 37 nos aclaran esto. Dicen esos versículos que, enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Allí vemos que el Señor vuelve a referirse a los escribas y notamos que lo que le faltaba a ellos era creer en Jesús como el legítimo descendiente de David, como el Hijo de Dios, como el Mesías que había de venir, como el Señor y Salvador. Aprendemos entonces que entrar en el reino de Dios implica primeramente reconocer a Cristo como Señor de nuestra vida, para poder entonces conocer y practicar verdaderamente el mandamiento de amar. En una reflexión final, decimos que es importante para el creyente enfatizar en la búsqueda del conocimiento de Dios y su palabra. Como resultado de ellos, los hombres entonces se convertirán a Cristo y de esa forma procurarán imitar al Hijo de Dios, amando al Padre de forma integral y por sobre todas las cosas. Además, amarán al prójimo, fruto de que en ellos habita el amor de Dios. Conclusiones, amada Iglesia. La primera de ellas es que amar integralmente a nuestro Dios, amados hermanos, es lo primero. Debe estar por encima de todas las cosas. Amar integralmente a nuestro Dios es lo prioritario, es lo de mayor importancia. Lo segundo es que amar a nuestro prójimo debe ser el resultado de que verdaderamente conocemos y amamos a Dios. Amada Iglesia, deseo que la gracia, el amor y la paz de Dios sobreabunden en la vida de cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.